7 cosas que los demonios roban a los creyentes que se masturban. ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo bien en tu camino con Dios, pero por alguna razón no puedes sacudirte esta sensación de distancia? Vas a la iglesia, lees la Biblia y oras, pero algo sigue sintiéndose mal. Quizás, a pesar de tus mejores esfuerzos, te encuentras espiritualmente agotado, como si tus oraciones rebotaran en el techo, o peor aún, sientes que Dios está muy lejos. Sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero, ¿y si te dijera que hay algo oculto que podría estar robando tu paz, tu alegría e incluso tu propósito? Es algo con lo que muchos cristianos luchan, y sin embargo, a menudo se ignora o se minimiza. Estoy hablando del pecado de la masturbación y sé que este tema puede incomodar a la gente. No es exactamente lo más fácil de hablar, pero la realidad es que el pecado es pecado y tiene consecuencias. Puede que no parezca gran cosa en el momento, pero ¿qué pasaría si este pecado, aparentemente privado, estuviera teniendo un impacto mayor en tu vida de lo que crees? El punto es este: la Biblia dice que estamos en una batalla espiritual y el enemigo no siempre nos ataca con ataques ruidosos y obvios. A veces sus tácticas son más sutiles. Quiere robarte tu paz, tu alegría y tu fuerza, a menudo sin que te des cuenta. Y la verdad es que hay un costo espiritual en cada elección que hacemos, especialmente cuando se trata del pecado. Incluso lo que piensas que es un momento privado de debilidad, oculto del mundo, puede tener un efecto dominó en tu relación con Dios. Así que hoy nos sumergiremos en algo muy importante. 7 cosas que los demonios roban a los elegidos que se masturban, según la Biblia. Sé que puede sonar intenso, pero quédate conmigo. Esto no es para condenar a nadie, sino para abrir tus ojos a lo que podría estar silenciosamente robándote la vida y la paz que Dios tiene para ti. Al final de este video, espero que veas que hay una salida. Y confía en mí, esto no se trata de culpa o vergüenza, se trata de libertad, libertad para vivir plenamente en el poder y la autoridad que Dios te ha dado. Así que toma asiento y hablemos de lo que realmente está sucediendo en el reino espiritual cuando se trata de este tema y cómo puedes recuperar lo que el enemigo te ha robado. Número 1. El robo de la paz, la agitación y el conflicto interno. Muy bien, profundicemos en la primera cosa que los demonios roban cuando permitimos que un pecado como la masturbación entre en nuestras vidas, y es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado. La paz, ahora, no estoy hablando solo de una calma momentánea, como cuando te sientas para un breve descanso. Estoy hablando de la paz profunda y duradera que proviene de estar bien con Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia en Filipenses 4:7. Pero el punto es este: cuando elegimos ceder al pecado, esencialmente estamos invitando la agitación a nuestros corazones. Incluso si se siente bien en el momento, esa gratificación instantánea no dura. Lo que sigue es a menudo una inquietud espiritual que no puedes sacudir. Es como tener una tormenta rugiendo dentro de ti, incluso cuando todo por fuera está en calma. La culpa, la vergüenza, los pensamientos de no debía haber hecho eso, que te mantienen despierto por la noche. Los demonios aman operar en este tipo de ambiente. Se alimentan de tu mente cuando luchas con la culpa o la vergüenza. Estas son las emociones de las que se alimentan. Quieren que sientas que no puedes escapar, que Dios está lejos y que la paz está fuera de tu alcance. Pero aquí está la realidad. La paz que Dios da no es condicional a nuestra perfección, es condicional a nuestro arrepentimiento y alineación con Él. Cuando cedemos a la tentación de la masturbación, abrimos la puerta para que estos demonios creen caos en nuestros corazones. Esa paz que Jesús promete es reemplazada por un conflicto interno. Un minuto puedes sentirte bien y al siguiente estás luchando contra pensamientos de culpa, frustración e incluso condenación. Esa paz que una vez tuviste se ha ido. Es importante darse cuenta de que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia del consuelo y la confianza de Dios en nosotros. Y una vez que permitimos que el pecado eche raíces, permitimos que el enemigo nos robe ese consuelo. La batalla por la paz no se trata solo de lo que sucede en el exterior, sino de la guerra que se libra dentro de ti. Número 2. El robo de la alegría, la pérdida de gozo y satisfacción espiritual. Pasemos a algo más que a menudo se pierde en medio del pecado: la alegría. Estoy hablando de ese gozo profundo y satisfactorio que solo viene de caminar con Dios, no la felicidad fugaz que proviene de los placeres temporales. Este gozo está destinado a ser constante y desbordante, algo que experimentas incluso en medio de las pruebas, como el apóstol Pablo habla en Romanos 15:13.
Pero aquí es donde el enemigo se vuelve astuto. Cuando nos entregamos al pecado, especialmente en secreto, como la masturbación, no solo nos afecta en el momento, nos roba ese gozo en el que estamos destinados a caminar. Puede que ni siquiera lo notes de inmediato, pero con el tiempo, empezarás a sentir que algo falta. Es casi como si el gozo que una vez llenó tu corazón se estuviera drenando lentamente, gota a gota. Es sutil pero real. El enemigo quiere que te sientas vacío. Quiere que sientas que algo falta, que no importa cuánto te entregues a estos placeres rápidos, nunca te sentirás verdaderamente satisfecho. Eso es porque el pecado, incluso los que creemos que son inofensivos o solo para mí, nunca trae verdadera satisfacción. Todo es temporal y te deja con ganas de más hasta que te quedas con una profunda sensación de vacío. Y ahí es cuando los demonios se mueven. Se alimentan de ese vacío, convenciéndote de que necesitas más pecado para llenar el vacío. Empiezas a pensar que más de lo temporal finalmente te satisfará, pero esa es la mentira. Solo Dios puede llenar ese vacío. El verdadero gozo no se encuentra en el pecado, se encuentra en estar bien con Dios y vivir su propósito para tu vida. La Biblia dice en Juan 15:11 que Jesús vino a darnos su gozo, un gozo que permanecerá en nosotros. Es un gozo que no puede ser sacudido por circunstancias o situaciones, porque está anclado en él. Pero cuando recurrimos al pecado, le damos al enemigo la oportunidad de robar ese gozo y reemplazarlo con vacío, confusión e insatisfacción. Si te sientes espiritualmente seco o como si tu gozo te hubiera sido robado, quiero animarte hoy. No es demasiado tarde para recuperarlo. El gozo te está esperando al otro lado del arrepentimiento. Cuando soltamos lo que es temporal y volvemos a aquel que nos llena por completo, ese gozo puede ser restaurado de una manera que nada más puede proporcionar. Así que, amigo, quiero que escuches esto hoy. Fuiste creado para el gozo. El enemigo quiere robarte ese gozo, pero Dios tiene mucho más reservado para ti. No dejes que los demonios te roben el gozo para el que Dios te diseñó para vivir. Es tuyo para recuperarlo. Número 3. El robo de la fuerza, la pérdida de vitalidad y poder espiritual. Hablemos de algo que es absolutamente crucial para nuestro caminar con Dios, la fuerza espiritual. Como cristianos, estamos llamados a ser guerreros en la fe, fuertes, audaces y firmes frente a las pruebas. La Biblia nos dice en Isaías 40:31 que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Es una promesa de que cuando nos apoyamos en Dios, Él nos dará la energía, el coraje y el poder espiritual para perseverar. No estamos destinados a caminar por esta vida con nuestras propias fuerzas. Pero aquí está el problema. Cuando nos entregamos al pecado, como la masturbación, es como si estuviéramos agotando nuestra batería espiritual. Puede que se sienta como si estuviéramos satisfaciendo una necesidad en el momento, pero espiritualmente estamos siendo debilitados. Es como ir a una batalla sin armadura, sin arma, vulnerable a los ataques del enemigo. Aquí es donde los demonios realmente tienen un punto de apoyo. Cuando nos involucramos en el pecado, especialmente el pecado sexual, agota nuestra energía. No es solo una cuestión de sentirse culpable después. Es que el pecado nos roba nuestra vitalidad, nuestra fuerza espiritual para mantenernos firmes y librar la buena batalla. Crea un vacío y en ese vacío los demonios prosperan. Quieren que sientas que no puedes seguir, que no tienes la fuerza para seguir adelante, que eres demasiado débil para superarlo. Esta pérdida de fuerza puede manifestarse de muchas maneras. Puedes notar que estás espiritualmente agotado, abrumado por tentaciones que parecen más difíciles de resistir. Puedes encontrarte demasiado cansado para orar, para leer tu Biblia o para participar en las cosas de Dios, porque en el fondo, algo dentro de ti se siente agotado. Es como si tu batería espiritual se estuviera agotando. La buena noticia es que Dios quiere restaurar tu fuerza. Cuando te vuelves a Él y te liberas del pecado que te ha estado reteniendo, Él te renovará, te llenará de nuevo. La Biblia dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el tipo de fuerza que necesitamos para mantenernos firmes y está disponible para ti cuando eliges alejarte de las cosas que te agotan. Sé que puede parecer que el pecado es una solución rápida en el momento, pero confía en mí, Dios tiene mucho más para ti. Su fuerza se perfecciona en tu debilidad, 2 Corintios 12:9. Cuando te sientas agotado, Él puede recargarte. Él puede restaurar tu vitalidad espiritual y ayudarte a levantarte más fuerte que nunca. No dejes que el enemigo te robe el poder que ya es tuyo en Cristo. Número 4. El robo de la autoridad, como el pecado disminuye la autoridad espiritual.
Profundicemos en algo que es tan vital para tu vida como creyente, la autoridad espiritual. ¿Sabías que como seguidor de Cristo se te ha dado autoridad para vencer los poderes de la oscuridad? Lucas 10:19 nos dice que Jesús nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y para vencer todo el poder del enemigo, y nada nos hará daño. Pero aquí es donde se pone difícil. Cuando vivimos en pecado, especialmente el pecado secreto como la masturbación, comienza a debilitar esa autoridad. El pecado desgasta nuestro poder espiritual y de repente, nos encontramos sintiéndonos más impotentes de lo que estamos destinados a ser. Es como tener un arma poderosa en tus manos, pero ser incapaz de usarla de manera efectiva porque estás distraído o debilitado por algo a lo que te aferras. A los demonios les encanta operar en este espacio de debilidad. Quieren que te sientas impotente, que creas que no tienes la autoridad para contraatacar. Quieren que pienses que, como te has equivocado, no eres digno de caminar en la autoridad que Dios te ha dado. Pero esa es una mentira. La verdad es que tu autoridad no proviene de tu propia perfección, proviene de Jesucristo, quien ya ha derrotado al enemigo en la cruz. Sin embargo, cuando elegimos el pecado, esencialmente estamos eligiendo salir de la alineación con esa autoridad. No puedes enfrentarte firmemente al enemigo cuando estás enredado en el pecado. El pecado les da a los demonios una puerta abierta para atacar, y la usarán para robarte tu capacidad de caminar en la autoridad que Dios tiene para ti. No estoy diciendo que si luchas con el pecado no tienes ninguna autoridad en absoluto, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que el pecado puede causar una desconexión en tu relación con Dios, lo que afecta tu capacidad de caminar audazmente en la autoridad que Él te ha dado. Cuando nos arrepentimos y elegimos caminar en pureza, restauramos esa conexión. Recuperamos la fuerza y la audacia para mantenernos firmes y ejercer nuestra autoridad sobre el enemigo. Si te has sentido como si no tuvieras el poder para resistir la tentación o mantenerte firme en tu fe, es hora de reclamar tu autoridad. La Biblia dice en Santiago 4:7, Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Tu autoridad es restaurada cuando te humillas ante Dios, te arrepientes de tus pecados y resistes al enemigo con el poder de Cristo. Los demonios pueden tratar de robarla, pero Dios siempre está listo para restaurarla. Número 5. El robo de la intimidad, la desconexión entre tú y Dios. Hablemos de algo tan importante en nuestra relación con Dios, la intimidad. No me refiero a la intimidad en el sentido mundano, sino al tipo de conexión personal y profunda con Dios que solo se da cuando vivimos en alineación con su voluntad. Es el tipo de intimidad que nos deja sintiendo que somos verdaderamente conocidos y amados por el Creador del universo. Es el tipo de relación donde podemos escuchar su voz claramente, donde experimentamos su presencia en los momentos cotidianos y donde nos sentimos seguros en su abrazo. Pero aquí está la verdad. Cuando nos entregamos al pecado, ya sea la masturbación o cualquier otro pecado, creamos una barrera entre nosotros y Dios. Estamos eligiendo algo que nos aleja de Él, y eso crea distancia. En Isaías 59:2, Dios deja claro que es nuestro pecado lo que nos separa de Él. Nuestras iniquidades esconden su rostro de nosotros, y no es porque esté enojado, es porque el pecado no puede estar en la presencia de un Dios santo. Entonces, ¿qué sucede cuando elegimos el pecado? Empezamos a sentir esa desconexión. Puede que sigamos con los rituales, orando, asistiendo a la iglesia, cantando canciones de adoración, pero falta algo. Puede que sintamos que Dios está distante, que no podemos escuchar su voz o que nuestras oraciones se están quedando en el aire. Ese es el resultado de la intimidad que ha sido robada. Pero no se trata solo de sentirse distante de Dios. También se trata de cómo esa distancia afecta la forma en que interactuamos con los demás. Nuestras relaciones con las personas también pueden verse afectadas. Si estás luchando con la masturbación o cualquier otro pecado, puedes encontrarte aislándote de los demás, sintiéndote demasiado avergonzado para conectar. El enemigo ama este aislamiento porque te debilita y le da más control. Pero Dios desea intimidad con nosotros y quiere restaurar esa relación. La restauración es posible, amigo. Cuando nos arrepentimos, Dios se acerca a nosotros, Santiago 4:8. Él no está esperando para condenarte, sino para restaurar esa hermosa conexión. Cuanto más elegimos la pureza y nos rendimos a Él, más nos acercamos a Él. Dios quiere intimidad contigo, intimidad real, profunda y satisfactoria. No dejes que el pecado te robe eso. Vuelve a aquel que está esperando para abrazarte y restaurar todo lo que ha sido robado. Número 6.
el robo del destino, cómo el pecado interrumpe el plan de Dios para tu vida. Ahora hablemos de algo que es tan vital para tu vida como creyente, tu destino. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito único y hermoso que solo tú puedes cumplir. La Biblia dice en Jeremías 29:11 que Dios conoce los planes que tiene para ti, planes para darte un futuro y una esperanza. Fuiste creado para la grandeza, para hacer cosas asombrosas para el reino de Dios, pero el enemigo no quiere que camines en ese destino. Él quiere robarlo, retrasarlo o desviarlo. ¿Cómo lo hace? A través del pecado, específicamente a través de pecados como la masturbación que parecen inofensivos, pero que pueden desviarte gradualmente. Lo que parece una indulgencia privada puede crear una reacción en cadena que te impide cumplir el propósito que Dios ha puesto ante ti. Piénsalo por un momento. Cuando cedemos al pecado, estamos eligiendo vivir por debajo del estándar al que Dios nos ha llamado. El pecado no solo nos roba nuestra paz, gozo y fuerza, sino que también nos lleva a comprometernos, posponer o abandonar por completo el plan de Dios para nuestras vidas. Es como subirse al camino equivocado y encontrarse perdido. El enemigo usa el pecado para distraernos, para que nos centremos en las cosas equivocadas y para alejarnos del propósito que Dios ha puesto ante nosotros. Hay tantos ejemplos en la Biblia de personas cuyos destinos fueron retrasados o impedidos a causa del pecado. Piensa en Sansón. Fue llamado por Dios para ser un poderoso libertador para Israel, pero su pecado con Dalila lo hizo perder su fuerza, su posición y su misión. O David, cuyo adulterio con Betsabé condujo a una serie de consecuencias que afectaron no solo su propia vida, sino también la vida de quienes lo rodeaban. Ahora, no estoy diciendo que todo tu destino está arruinado por un error. Dios es misericordioso y puede redimir los años que se ha comido la langosta, Joel 2:25. Pero lo que sí digo es que el pecado puede crear un desvío, un retraso y una pérdida de enfoque en el camino que Dios tiene para ti. Es fácil distraerse, tomar el camino de menor resistencia o dejar que el enemigo susurre mentiras sobre tu valor y propósito. La buena noticia es que Dios todavía puede traerte de vuelta. La Biblia nos dice que Dios obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman, Romanos 8:28. No importa lo que hayas hecho, tu propósito no está más allá de la recuperación. El arrepentimiento es la clave. Volver a Dios, rendirse a su voluntad y dejar que Él te guíe de regreso al camino que ha establecido para ti restaurará tu destino. Fuiste creado para algo poderoso, algo hermoso, algo que cambia el mundo. No dejes que el pecado te robe tu propósito. Vuelve a la vida que Dios tiene para ti y camina audazmente en el destino al que Él te ha llamado a cumplir. Número 7. El robo de la libertad, las cadenas de la adicción y la esclavitud. Hablemos de algo que es increíblemente importante en la vida de un creyente, la libertad. Jesús vino a liberarnos, libres del pecado, libres del poder del enemigo y libres para vivir la vida abundante que Él promete, Juan 10:10. La libertad está en el centro de la fe cristiana. Pero, ¿qué sucede cuando esa libertad es robada? La masturbación, como cualquier otro pecado, puede conducir a la esclavitud. Puede comenzar con un solo acto, un momento de indulgencia, pero con el tiempo, el pecado tiene una forma de crear un ciclo, una cadena que te arrastra una y otra vez. Y aquí está la realidad. El pecado, incluso en forma de masturbación, puede volverse adictivo. Lo que parece un momento de placer puede convertirse rápidamente en algo sobre lo que sientes que no tienes control. Comienza a controlarte a ti en lugar de que tú lo controles. Aquí es donde entran los demonios. Les encanta crear fortalezas, lugares en tu vida donde sientes que estás atascado, que no puedes liberarte. Quieren convencerte de que estás atado, que la libertad es imposible y que no importa cuánto lo intentes, nunca escaparás de este ciclo. Pero esa es una mentira del enemigo. La verdad es que Dios te ha llamado a la libertad. Gálatas 5:1 dice, es para la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Cuando cedemos al pecado, no solo estamos eligiendo un momento de placer temporal, estamos eligiendo renunciar a esa libertad. Estamos eligiendo entregarnos a algo que solo nos atará en lugar de liberarnos. Pero quiero que escuches esto alto y claro, puedes liberarte. La Biblia nos dice que ninguna tentación es demasiado fuerte para que la superemos con la ayuda de Dios, 1 Corintios 10:13. La clave para liberarse de la esclavitud del pecado es el arrepentimiento, alejarse de ese pecado y rendirse por completo a Dios. No se trata de esforzarse más o de hacerlo mejor, se trata de depender de la gracia y el poder de Dios para transformarte desde dentro.
Cuando tomas la decisión de alejarte del pecado, especialmente algo como la masturbación que puede tener un control sobre ti, Dios te dará poder. Él te ayudará a recuperar tu libertad. Fuiste hecho para vivir en la victoria, y ningún pecado, no importa cuán privado o adictivo, tiene el poder de retenerte cuando eliges contraatacar con la ayuda de Dios. No dejes que el enemigo te robe tu libertad. Fuiste llamado a vivir en la plenitud de la gracia y el poder de Dios. Es hora de romper esas cadenas y caminar en la libertad que Cristo murió para darte. Conclusión, reclamando lo que fue robado. Amigo, sé que esta ha sido una conversación difícil, pero quiero recordarte algo increíblemente importante. Hay esperanza de restauración. No importa lo que te hayan robado, ya sea tu paz, gozo, fuerza, autoridad, intimidad con Dios, destino o libertad, Dios puede y lo restaurará. El enemigo puede haber intentado robarte, pero no tienes que quedarte en ese lugar de pérdida. Dios quiere devolverte todo. En Juan 10:10 Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no solo vino a salvarnos, vino a darnos una vida abundante, una vida llena de paz, gozo, fuerza, intimidad con Dios, autoridad sobre el enemigo, un destino lleno de propósito y la libertad de vivir como sus amados hijos. Si te sientes convicto ahora mismo, eso es algo bueno. Es el amor de Dios que te atrae de nuevo. El arrepentimiento no se trata de la vergüenza, se trata de la restauración. Dios no te condena por tus errores pasados, te ofrece gracia, sanación y libertad. Todo lo que necesitas hacer es dar ese paso de arrepentimiento y volverte a Él. Te está esperando con los brazos abiertos, listo para restaurar todo lo que el enemigo te ha robado. A medida que avanzas, quiero animarte a luchar por tu libertad. Cuando venga la tentación, recuerda la autoridad espiritual que tienes en Cristo. No dejes que el enemigo te quite lo que Dios te ha dado. Sigue caminando en su verdad, confía en su gracia y confía en que Él seguirá fortaleciéndote en tu camino. No te definen tu pasado o tus errores, te define el amor de Dios. Y no importa dónde hayas estado o lo que hayas hecho, Dios está listo para llevarte de la desolación a la totalidad, de la derrota a la victoria. Así que da ese paso hoy. Elige la pureza, elige los caminos de Dios y comienza a recuperar la paz, el gozo, la fuerza y la libertad que son tuyos en Cristo. No estás solo en esta batalla y no tienes que lucharla con tus propias fuerzas. Dios está contigo y Él está listo para restaurar todo lo que el enemigo te ha robado. Eres un elegido, llamado a caminar en libertad, propósito y victoria. Oremos. Padre, te doy gracias por tu gracia y tu misericordia. Te pido que me perdones por las formas en que he permitido que el pecado eche raíces en mi vida. Te rindo mi corazón y te pido tu ayuda para recuperar todo lo que el enemigo me ha robado. Por favor, restaura mi paz, mi gozo, mi fuerza, mi autoridad, mi intimidad contigo, mi destino y mi libertad. Hoy elijo caminar en la victoria que me has dado a través de Jesús. En su nombre, amén.